Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Y el Papa, en su Catecismo Mayor, el número 916, nos habla de la virtud de la fortaleza. La fortaleza es la virtud que nos hace animosos para no temer ningún peligro, ni la misma muerte, por el servicio de Dios. En resumen, nos dice el catecismo. Ahora vamos a profundizar esto apoyándonos en el libro del padre Antonio Rollo Marín, gran teólogo del siglo XX, Ser o no ser santos. Esta es la cuestión. Hablamos en general de la virtud de fortaleza, que es de hecho un resumen de lo que dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. La palabra fortaleza puede tomarse en dos sentidos principales. El primero, en cuanto significa en general cierta firmeza de ánimo o energía de carácter. En ese sentido no es virtud especial, sino más bien una condición general que acompaña a toda virtud, que para ser verdaderamente tal, ha de ser practicada con firmeza y energía. Dos, desde fortaleza para designar la tercera de las virtudes cardinales. En ese sentido puede definirse una virtud cardinal infundida junto con la gracia santificante, que enardece el apetito irascible y la voluntad para que no desistan de conseguir el bien arduo o difícil, ni siquiera por el máximo peligro de la vida corporal. Eso es una virtud cardinal, una virtud principal, infundida en el alma junto con la gracia santificante en el momento del bautismo o después de un pecado mortal mediante el perdón de los pecados, que es la confesión de los pecados. Entonces esta virtud está en el alma en gracia de Dios, no está en el que está en pecado mortal. Una virtud infundida junto con la gracia santificante que enardece, anima, fortalece el apetito irascible y la voluntad para que no desistan de conseguir el bien arduo o difícil, ni siquiera por el máximo peligro de la vida corporal. Expliquemos un poco la definición. Es una virtud cardinal, puesto que vindica para sí de manera especial una de las condiciones comunes a todas las demás virtudes, que es la firmeza en el obrar. Firmeza en el obrar. Infundida con la gracia santificante, para distinguirla de la fortaleza natural o adquirida. Una persona puede tener fuerza natural adquirida, pero no junto con la gracia. Que enardece el apetito irascible o la voluntad. La fortaleza reside, como en un sujeto propio, en el apetito irascible, porque se ejercita sobre el temor y la audacia que en él residen, pero influye también por redundancia sobre la voluntad, para que pueda elegir el bien arduo y difícil sin que le pongan obstáculo las pasiones. Se da esta virtud para que uno no desista de conseguir el bien arduo difícil. Como es sabido, el bien arduo constituye el objeto del apetito irascible. Ahora bien, la fortaleza tiene por objeto robustecer el apetito irascible para que no desista de conseguir ese bien difícil, por grande que sean las dificultades o peligros que se presentan. Y lo ayuda de tal modo ni siquiera desiste por el máximo peligro de la vida corporal. Por encima de todos los bienes corporales hay que buscar siempre el bien de la razón y de la virtud, que es inmensamente superior al corporal. Pero como entre los peligros y temores corporales, el más terrible de todos es la muerte. La fortaleza robustece principalmente contra esos temores, como aparece claro en la vida de los mártires, que no vacilan en dar su vida por conservar o confesar la fe u otra virtud sobrenatural. Por eso el martirio es el acto principal de la virtud de la fortaleza. En resumen de todo eso, para que sea más claro, la virtud de fortaleza
Esta virtud se llama fortaleza de alma, fuerza de carácter, virilidad cristiana. Es una virtud moral sobrenatural, infundida en el alma en gracia de Dios, que da fuerza al alma para correr tras el bien difícil, sin detenerse por el miedo, ni siquiera por el temor de la muerte. Entonces nos da fuerza realmente que viene de Dios. Y por eso una sociedad que vive en pecado mortal, es muy cobarde y muy oveja tonta que sigue. Ahora veamos los actos de la virtud de fortaleza. La fortaleza tiene dos actos: atacar y resistir. La vida del hombre sobre la tierra es una milicia, dice Job 7:1. Y a semejanza del soldado en la línea de combate, unas veces hay que atacar para la defensa del bien, reprimiendo y exterminando a los impugnadores. Otras veces hay que resistir con firmeza los asaltos del enemigo para no retroceder un solo paso en el camino emprendido. Entonces, atacar o resistir. Atacar y resistir van juntos. De estos dos actos, el principal y más difícil es resistir contra lo que comúnmente se cree. El más difícil es resistir, no es el atacar. El atacar es un momento, resistir es mucho tiempo, porque es más penoso y heroico resistir a un enemigo que por el hecho mismo de atacar se considera más fuerte y poderoso que nosotros. Entonces el resistir es más difícil que atacar a un enemigo a quien, por lo mismo que tomamos la iniciativa contra él, consideramos más débil que nosotros. Entonces resistir es más difícil. Durante 300 casi años, los primeros cristianos, los católicos, tuvieron que resistir a la persecución. Hubo 9 persecuciones generales en la iglesia, resistieron. Entonces el resistir es más difícil que atacar. Por eso el acto de martirio, que consiste en resistir o soportar la muerte antes que abandonar el bien, constituye el acto principal de la virtud de fortaleza. La fortaleza se manifiesta principalmente en los casos repentinos e imprevistos. Es evidente que el que reacciona en el acto contra el mal, sin tener tiempo de pensarlo, muestra ser más fuerte que el que lo hace únicamente después de madura reflexión. El fuerte puede usar de la ira como instrumento para un acto de fortaleza en atacar, pero no de cualquier ira, sino únicamente de la controlada y rectificada por la razón, pues de lo contrario constituye un verdadero pecado capital. Importancia, veamos ahora la importancia y necesidad de esta virtud. La fortaleza es una virtud muy importante, excelente, aunque no sea la máxima entre todas las virtudes cardinales, porque el bien de la razón, que es el objeto de toda virtud, pertenece esencialmente a la prudencia, de manera efectiva a la justicia, y sólo conservativamente, o sea, removiendo los impedimentos, a la fortaleza y a la templanza. Entonces, el bien de la razón, objeto de la virtud, pertenece a la prudencia, de una manera efectiva a la justicia, y de una manera conservativa, o sea, removiendo los impedimentos, pertenece a la fortaleza y templanza. Y entre estas dos últimas prevalece la fortaleza, porque es más difícil superar en el camino del bien los peligros de la muerte que los que proceden de las delectaciones del tacto regulados por la templanza, por donde se ve que el orden de perfección entre las virtudes cardinales es el siguiente: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. En la vida espiritual y en el camino hacia la perfección, la fortaleza en su doble acto de atacar y resistir es muy importante, necesaria. De ahí la importancia de no mimar los niños, de corregir los niños, de no dejarlos hacer sus caprichos, no mimarlos ni dejarlos seguir sus caprichos. Los que siguen los caprichos de los niños les hacen mucho daño y no forman gente fuerte. Un niño que obedece es fuerte, un niño que es es fuerte, un niño que llora porque no le hacen caso frente a sus caprichos, y bien se fortalece. Si usted consiente a sus caprichos, lo hace débil frente a todo lo que es malo. Entonces, en la vida espiritual, el camino de la perfección, de santidad, la fortaleza
en su doble acto de atacar y resistir es muy importante y necesaria. Hay en el camino de la virtud gran número de obstáculos, dificultades, que es preciso superar con valentía, que si queremos llegar hasta las cumbres. Para ello es menester mucha decisión en emprender el camino de la perfección, cueste lo que costare. Hace falta mucho valor para no asustarse ante la presencia del enemigo, mucho coraje para atacarle y vencerle, y mucha constancia y aguante para llevar el esfuerzo hasta el fin sin abandonar las armas en miedo del combate. Toda esta firmeza y energía tiene que proporcionarla la virtud de la fortaleza, robustecida, a su vez, por el don del Espíritu Santo de su mismo nombre, el don de fortaleza. El don de la fortaleza del que hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, queridos hermanos, la fortaleza es muy importante, no mimar a los niños. Yo aconsejo a todos de tener o buscar en internet o comprar el libro que se llama El joven de carácter. El joven de carácter de Monseñor Tihamer, con TH, Tihamer Tot, es muy importante. También la joven de carácter es muy importante. También el joven instruido de San Juan Bosco. San Juan Bosco escribió un libro que se llama El joven instruido. Todos estos libros ayudan mucho. Y leer vida de santos, ¿no? Leer vida de santos, porque todos fueron fuertes y valientes debido a que se vencieron a sí mismos. No mimar a los niños, dije, es muy importante. No mimar, hacerlos trabajar, hacerlos obedecer, hacer sus tareas. ¿Por qué? Porque el todo niño que se fortalece natural, y bien después viene lo sobrenatural también. Y un niño que vive en gracia de Dios tiene esa fortaleza que dijimos. Pero si vive en pecado mortal, bueno, puede tener algo, fortaleza adquirida, pero no tendrá lo demás. ¿Cuáles son los pecados opuestos a la fortaleza? A los pecados opuestos, a la fortaleza se oponen 3 vicios o pecados. Uno por defecto, el temor o la cobardía, por el que se rehuye soportar las molestias necesarias para conseguir el bien arduo y difícil. Y 2 por exceso, la impasibilidad o la indiferencia, que no teme suficientemente los peligros que debería temer. Y la audacia o temeridad, que desprecia los dictámenes de la prudencia saliendo al encuentro del peligro sin necesidad y sin tener la fuerza adecuada. Ahora veamos la fortaleza y sus derivados. A diferencia de las otras virtudes cardinales, la fortaleza no tiene partes subjetivas, sino únicamente partes integrantes o potenciales o derivadas por la razón que vamos a indicar. La fortaleza no tiene partes subjetivas o diversas especies por tratarse de una materia ya muy especial y del todo determinada, como son los peligros de muerte. Pero dentro de esa unidad específica, subjetiva, destaca un acto principal que es el martirio, del que vamos a decir unas palabras. El martirio puede definirse el acto principal de la virtud de la fortaleza, por el que se sufre voluntariamente la muerte en testimonio de la fe o de cualquier otra virtud cristiana relacionada con la fe. ¿Cuántas veces vemos en la vida de los mártires mujeres cristianas, muchas cristianas, que prefieren muerte antes que entregarse a un malhechor? Según esta noción, el martirio se relaciona con 4 grandes virtudes: con la fortaleza, con la fe y con la caridad. Con la fortaleza, que es la virtud de donde brota directamente esta virtud elicitiva, constituye un acto principal, ya que lleva a una máxima tensión la resistencia contra el mal. No cabe mayor resistencia contra él que entregar la vida antes que traicionar la fe o apartarse del camino de la virtud. Está relacionado con la fe, que es la virtud final por la que se sufre el martirio, aunque se trate evidentemente de otra virtud cristiana, por ejemplo, en defensa de la castidad. Si no se relaciona con la fe, no habría verdadero martirio. Una mujer que se dejara matar por solo conservar el honor, desde el punto de vista puramente humano, no es mártir. Por eso se dice con razón que el mártir es un testigo de la fe cristiana al dar su vida por ella.
Por ejemplo, durante el masacre de los cristianos por los otomanos turcos en 1915, armenios, sirios, asirios, griegos, y bien muchas veces los musulmanes proponían a una mujer llevarla, si aceptaba, decían, no, yo soy cristiano, no acepto, y lo mataban, otro mártir de la fe. Se relaciona también con la caridad, que es la virtud imperante, o sea, la virtud motora que impulsa a sufrir el martirio por amor de Dios o de Cristo. Sin ella, el martirio carecería del valor meritorio, como dice precisamente San Pablo. Si yo diera mi vida, si no tengo caridad, no tengo nada. 1 Corintios 13:3. Como la virtud imperante influye en el acto realizado más profundamente que la propia virtud elicitiva, síguese que el martirio es el mayor acto externo de caridad que puede hacerse en esta vida. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, dijo Cristo. San Juan 15:13. Y también se relaciona con la paciencia que brilla en grado heroico en los mártires, soportando sobre todo las largas privaciones y tormentos que suelen preceder al acto mismo del martirio. Ahora veamos las condiciones esenciales. Para que se dé o exista verdadero martirio son la muerte corporal aceptada voluntariamente en defensa de la fe u otra virtud cristiana. La muerte corporal aceptada voluntariamente. No basta desear ser mártir para hacerlo efectivamente, ni siquiera sufrir grandes dolores o heridas por causa de la fe o de la virtud, si no se sigue de ellos la muerte corporal. Sin embargo, por cierta analogía, dice Santo Tomás, se puede hablar de ciertos martirios morales o del corazón. En ese sentido, la Santísima Virgen, que no sufrió el martirio corporal, ha sido considerada siempre, sobre todo en el mismo misterio de la pasión al pie de la cruz, como reina soberana de los mártires. También eso se sufre en defensa de la fe u otra virtud cristiana. Si se sufre la muerte en defensa de una virtud puramente natural, sin relación alguna con la fe cristiana, no hay martirio propiamente dicho, desde el punto de vista teológico. El verdadero martirio supone siempre un perseguidor de la fe o de otra virtud cristiana que produzca la muerte corporal al que resiste a sus solicitaciones perversas. Si se trata de un párvulo, no se requiere otra cosa que la muerte sufrida realmente por Cristo, aun ignorándolo totalmente, como en el caso de los santos inocentes. El martirio produce en él su efecto casi ex opere operato, por la obra hecha, a semejanza del sacramento del bautismo. Por eso se llama al martirio bautismo de sangre. Un catecúmeno, un musulmán que se prepara para bautizarse, lo matan y viene a estar bautizado en su sangre, es mártir. Corolarios: no son propiamente mártires los que inmolaron su vida en aras de la caridad, cuidando a apestados, por ejemplo, porque falta la persecución contra la virtud, ni tampoco los que fueron asesinados por motivos puramente políticos, aunque les produjeron la muerte los enemigos de la religión. Si matan a alguien por cuestión política, porque hace política contrario al partido, no es mártir. El martirio propiamente tal justifica al pecador, devolviéndole la gracia santificante, al menos si se sufre con atención de los propios pecados, tratándose de adultos, y remitiéndole toda la pena temporal debido por ellos. El mártir va inmediatamente al cielo sin pasar por purgatorio y tendrá en el cielo un premio especial, la aureola de los mártires. Terminamos con las partes integrantes y potenciales o derivados. Las partes integrantes y las potenciales o derivadas de la fortaleza están constituidas ambas por las mismas virtudes materiales, pero con la particularidad de llamarse partes integrantes cuando se refieren a los peligros de muerte, y partes potenciales o partes de virtudes derivadas cuando se refieren a otros peligros menores. En total son 6, distribuidas en torno a los 2 actos fundamentales de la fortaleza: acometer y resistir, en la forma siguiente. Para acometer cosas grandes con prontitud de ánimo y confianza en el fin, se llama magnanimidad. Sin desistir a pesar de los grandes gastos y ocasiones,
magnificencia. Para resistir las dificultades causadas por la tristeza de los males presentes, paciencia, longanimidad, sin abandonar la resistencia por la prolongación del sufrimiento, perseverancia y constancia. No nos es posible, por falta de espacio, el estudio detallado de cada una de estas 6 virtudes. Por lo demás, por su mismo nombre o por las breves referencias con que van acompañadas, expresan con suficiente claridad el magnífico contenido de cada una de ellos. De hecho, en la primera charla acerca de la fortaleza, los hemos ya explicado. Entonces, la fortaleza, dijimos, es la virtud, es una virtud moral infusa junto con la gracia santificante. Esta virtud que se llama fortaleza de alma, fuerza de carácter, virilidad cristiana, es una virtud moral sobrenatural que da fuerza al alma para correr tras el bien difícil sin detenerse por el miedo, ni siquiera por el temor de la muerte. Que los hermanos no tengamos miedo. Nuestro Señor dijo, no tengan miedo, he vencido soy. Pensó el mundo, todos los santos y mártires fueron valientes, y hace 2000 años, a pesar de las persecuciones, de las crisis, de dificultades, bien, la Iglesia sigue. Y cuando hay una crisis grave, siempre hay unos santos que se levantan y denuncian el error, claro, son perseguidos, rechazados, menospreciados, condenados, hasta incluso supuestamente excomulgados, como San Atanasio, por ejemplo, o Monseñor Lefebvre en el siglo XX, pero ellos defendieron la pureza de la fe. La única culpa que tienen es no seguir un movimiento, una ideología del tiempo, unas modas teológicas o litúrgicas que llevan a la catástrofe. Pero después las cosas se calman, se ve más claro y son recompensados y recompensados y hasta canonizados, ¿no? Todos los primeros cristianos durante 312 años casi de persecuciones del Imperio Romano, los mataban como malhechores, desobedientes y malos, etcétera, etcétera. Y hoy todos santos. No tengamos miedo, solamente vivir en gracia, en santidad, y si hay algo de dificultad, Señor, te lo ofrezco y punto. No tengamos miedo, pero para eso hace falta vivir en gracia en Dios y nunca en pecado mortal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo de inscribirse en nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia está explicada.